¿Qué tema hay Ken? Dice mi amigo. Sí. ¿Qué tema hay Ken? Bueno, por favor, cuéntenos. Y es la Sole la que está cantando una canción de Gilda. Sí. Muy bien. Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón. Qué tema lindo para bailar. Parece que se me perdido. Bueno, bienvenida Belén Vera, ¿cómo estás? Buenas. También muchas gracias. acá de nuevo, porque hay muchos temas que viene investigando y que la verdad que nos llama la atención por allí el abordaje que le dan. Hablamos también con Belén en otras oportunidades de adicciones, de consumos. Y bueno, y hoy venimos a relacionar un poco el consumo con las relaciones sexuales, ¿es así? Y permitirnos hablar Sí. de consumo, ¿no? Y cuando hablamos de consumo de sustancias, Sí. ¿verdad? Bien, bueno, no, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme de vuelta. Siempre es un placer venir. Gracias. Ahora en una mesa. Más cómoda. Sí, 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 Streaming me ahora Y estamos piensa haciendo. más, nos permite charlar, preguntarnos más, interrumpirnos e intercambiar opiniones, ¿no? Sí, así que bueno, nada, efectivamente vengo a hablar de chemsex. Y para hablar de chemsex, lo primero que tenemos que hacer es definirlo. Claro. ¿sí? Bien. Entonces, en términos generales, primero que viene de la conjunción de dos términos en inglés, que es chemical sex, ¿bien? Que implica el uso de sustancias químicas en contexto sexual. Claro, ¿sí? nosotros lo leíamos más chem sex, Sí. claro, viene, Sí, no, viene lo que claro, vos no decís. teníamos ni idea de dónde Sí. venía, claro. E implica el uso intencional de sustancias psicoactivas, drogas, con el objetivo de iniciar, modificar o mejorar un encuentro sexual con una o varias personas. ¿sí? Bien, me resultó novedoso porque justamente no es que uno consume y a partir del consumo tiene una relación sexual, sino Claro. que se prepara la Sí. conjunción de ambos, del consumo para tener el sexo. Bien, muy bien notado, Miguel, porque efectivamente es el eje central, digamos. O sea, el foco está puesto en que tiene que ser intencional. Y, o sea, no es que yo tomé un vaso de alcohol, tuve relaciones sexuales, eso es chemsex. No, para ser considerado chemsex tiene que haber intencionalidad y planificación previa. Y lleva un estudio. ¿y qué? Por ejemplo, la típica, bueno, nos tomemos un vinito pero no, porque tiene que haber la intención. Tiene que haber una después. intención de que yo quiero algo, o que me facilite el encuentro, que me haga desinhibirme, que me haga sentir más cómoda. ¿Y el alcohol Bien. aparece como una Sí. droga? Sí. Sí, bueno, de hecho eso, hicimos un estudio porque no había casi nada, o sea, no, en Argentina no había nada hecho y a nivel mundial tampoco hay mucho en población general. De hecho es un tema que se ha investigado muchísimo, pero que se ha investigado en una población en particular, que es hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? En población gay. Por lo tanto, había muy pocos estudios en población general, muy pocos estudios en jóvenes, que es la población que a nosotros nos interesa, y en Argentina nada directamente. Entonces, hace creo más o menos un año hicimos una investigación, participaron casi 800 jóvenes Sí. de entre 18 y 35 años de Argentina y les preguntamos, bueno, si habían realizado chemsex en los 6 meses previos. Y ¿Y? encontramos que casi la mitad, en realidad más de la mitad, es 50,3 Un creo, montón. 50,4. 50,3, ahí está. Sí, efectivamente, eso quiere decir que 1 de cada 2 jóvenes a quienes nosotros encuestamos habían consumido drogas, habían consumido sustancias psicoactivas con el objetivo de iniciar, modificar o mejorar un encuentro ¿Y sexual. lo habían hecho conociendo este término o no? Por la intención de Claramente, combinar las cuando dos uno cosas. les pregunta, no sé si lo habían hecho conociendo que esa práctica se llamaba chemsex o no, posiblemente no lo supieran que se llamaba así, pero claramente cuando uno pregunta en la encuesta, les da la definición de que es, o sea, como Claro. efectivamente si lo realizaste de manera intencional. Y Eso ahí tiene tenían que la estar. determinación de si eran hombres, mujeres o... Sí. El pasa que en nuestra muestra la mayoría eran mujeres, el 60%, pero si no después está repartido, Bien. como respeta como la proporción de hombres y mujeres que ¿Cuál había es en la combinación muestra. que más aparece? Alcohol, marihuana, éxtasis. Y de hecho son las 3 sustancias más usadas. Marihuana, número 1, segundo el alcohol y tercero el éxtasis. Y ahí ya tenemos como una diferencia respecto a los estudios previos. Digo, cuando uno busca otros trabajos, en general las sustancias más consumidas son más de perfil estimulante. Anfetaminas, metafetaminas, cocaína, mefedrona, ¿sí? Sustancias que acá no son muy consumidas. Por lo tanto, eso ya implica que obviamente no íbamos a encontrar eso, porque no son Claro. sustancias muy Porque comunes. acá las más consumidas capaz que es el alcohol, que está como bien Claro, visto. la marihuana, La marihuana, y en el segundo, en el tercer lugar que había quedado... el éxtasis. El éxtasis. Éxtasis. ¿Cuál es la principal razón para practicar, por ejemplo, el chemsex? ¿Qué te dicen los encuestados? Bien, ese es un dato muy curioso. Primero, los dos primeros eran bastante esperables. El primero era intensificar el deseo o el placer sexual. El segundo tenía que ver con facilitar el encuentro, pero en términos de sentir mayor conexión e intimidad con las otras personas. Y el tercero fue el que a nosotros sí nos generó preocupación y que tiene que ver con consumir las drogas para aliviar estados emocionales negativos, como puede ser ansiedad, como puede ser estrés,
miedo, ¿sí? Y eso tiene que despertar una señal de alarma. O sea, estamos usando la sustancia con el objetivo de tapar emocionalidades negativas, ¿sí? Que deberían ser trabajadas de otra forma. ¿Cuáles serían, las consecuencias negativas que puede tener? Tenemos que alertar sobre gente que tiene esta práctica. Sí. Las dos principales que encontramos, las dos preocupantes por motivos diferentes, la primera tiene que ver con tener relaciones sexuales sin protección, o sea, sin usar preservativo o campo de látex, lo cual los expone al desarrollo de infecciones de transmisión sexual, Sí, al que es uno de contagio de los temas infecciones. que hemos también trabajado, tratado sí. esta semana porque Aumenta aumento. la cantidad de Claro, gente que no se especialmente en cuida. jóvenes. Especialmente en Tal jóvenes. cual. Entonces, algo preocupante, embarazos no deseados también, entonces digo, eso es preocupante, que estén teniendo relaciones sin cuidarse. Y la segunda, que tiene que ver con dedicar más tiempo y gastar más dinero en la práctica de chemsex del que uno planificaba, lo cual implica o estaría demostrando cierta pérdida de control sobre la conducta y que de vuelta es una señal de alarma. De hecho, perder control respecto a cuánto uno gasta, cuánto tiempo uno destina a Esto las como, por prácticas de ejemplo, que consumo. no y lo demás. hacen solo los fines de semana, cuántas veces al mes lo practican. Claro, Esto, y cuánto tiempo y cuánto dinero también estoy gastando en eso. ¿Sí? Aparece Eso esa va en variable aumento. económica. Sí. Es caro, digámoslo así, el chemsex, el Y chemsex. estoy destinándole más dinero del que me gustaría y del que quisiera. Por Es una un falta de control. Sí. es un término más allá de la práctica que algunos la reconocieron. ¿Es un término que se empezó a utilizar entre jóvenes o no es tan utilizado el término? Yo creo que sí. Al menos, vos ten en cuenta, nosotros trabajamos mucho con población joven, población asistente a contextos recreativos y de ocio nocturno y demás. Y en esos contextos, que es gente que generalmente consume, el término sí es común. Bien. Bien. Belén, muchísimas gracias por esta visita. Muchísimas gracias a Intentamos usted. buscar, tuvo de viaje, no podíamos enganchar agenda, pero finalmente concretamos la vuelta y ahora va a tener que Acá volver. está. Entonces. Sí, y de hecho hay un montón de cosas más sobre este Bien. estudio. Nos así que- encantó porque la verdad es que es sumamente interesante. Pueden seguir los estudios en Instagram. ¿Cómo es el Instagram, Belén? con.sumo.cuidado.arg. Bien, Buenísimo. perfecto. Consumo, cuidado también en la página. Tienen sorpresas, vienen muy pronto, así que tienen que seguirlos, ¿sí? Sí. Bueno, Ah, gracias. Muchísimas Belén. gracias por Gracias, invitarme. Que anden bien. Bueno, vamos a una Última Pausa. última pausa.